Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Estamos, como he dicho, en la lección 7, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Decíamos que cuando nos convertimos recibimos una vida nueva. Somos una nueva creación, somos nuevas personas en Cristo. También que entramos en una nueva relación con Dios. Pasamos de ser creación, como toda la humanidad, creación de Dios, a formar parte de su familia, y entonces las relaciones de padre a hijo. Esa nueva relación conlleva también algunas cosas que tenemos que hacer nosotros. La necesidad primero de vivir en santidad, vivir apartados para un uso sagrado, que predicar el Evangelio es sagrado, es un uso sagrado, cualquiera no puede predicar el Evangelio. También debe haber una transformación en nuestra imagen. Nuestra imagen cambia desde el momento que somos nuevas criaturas en Cristo. Somos crucificados con Cristo. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo desde el momento que lo aceptamos y somos, por tanto, participantes de la muerte de Cristo. Y al ser participantes de su muerte, también somos participantes, porque así lo desea Dios, participantes de su naturaleza divina. Al haber escapado de la corrupción, de la concupiscencia, de los deseos carnales que predominan en el mundo en que vivimos, y habiendo así eliminado todo lo que impedía el crecimiento de la vida en Cristo en nosotros, somos librados para ser participantes de la naturaleza divina. También podemos acercarnos al Señor con libertad y con confianza. Ahí estábamos estudiando, creo, esta semana pasada sobre estos dos puntos. Vimos lo que significa la libertad en Cristo. Cristo dice que seremos verdaderamente libres por medio de conocerle a Él, de conocer su palabra, por conocer la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Una de las tres afirmaciones que dijo, una es, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la verdadera vida. Jesucristo nos dice que nadie es libre también cuando está sujeto, cuando está atado a algo. Ese algo se convierte en su dueño. Y aunque pensemos que tenemos el control, no es así. Cualquier atadura, sea cual sea, te quita la libertad y te hace un esclavo. Jesucristo precisamente se está refiriendo a un tipo de esclavitud, a la esclavitud peor que hoy existe, que es la esclavitud, la atadura del pecado. La esclavitud que produce el pecado en nosotros y las consecuencias, que es la condenación eterna. En segundo lugar, analizamos la confianza en Dios. Confiar es tener esperanza, seguridad firme que se tiene en alguien o en algo. Y como creyentes, nuestra confianza, nuestra seguridad firme tiene que ser primero en el Señor antes de confiar en nuestras propias cualidades, nuestros propios medios o incluso confiar en las personas de este mundo. En quien primero debemos depositar nuestra confianza es en el Señor. Y como consecuencia de esto, de la libertad y la confianza que tenemos en Cristo, tenemos seguridad y tenemos esperanza. Sabéis que la esperanza es saber que Dios cumple sus promesas. Vivimos en esa fe y en esa confianza que se llama esperanza y que significa que sabemos, tenemos la seguridad de que Dios cumple siempre sus promesas. Hermanos, cuando nuestra atención deja de estar en las circunstancias y en los problemas y ponemos nuestra mirada en el Señor, nos daremos cuenta que nuestras vidas están en sus manos y que siempre tiene una respuesta y una solución, quizá donde nosotros no la podamos ver, Él la tiene y la ve. Debemos también confiar, por tanto, en el Señor siempre. Siempre significa en tiempos de bonanza, pero también en tiempos de problemas. La palabra siempre lo abarca todo. Hay personas que se sienten bien, que confían en el Señor cuando todo les va bien. La verdadera confianza y la verdadera fe se demuestra aún en medio de los problemas. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Debemos, por tanto, también respetarlo, honrarle y obedecerle. Debemos confiar en Él y mantener la esperanza en Él, y así tendremos la seguridad de ver cumplidas todas nuestras necesidades. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es fiel.
Dios, aunque nosotros nos mantengamos infieles, aunque no seamos fieles con Él, que debemos ser fieles en todo a Él, Él sigue siendo fiel, porque la fidelidad de Dios es eterna. Yo suelo decir que todo lo relacionado con Dios es eterno, su amor, su bondad, su misericordia, y también la seguridad que tenemos en Él también es eterna. Esa esperanza que tenemos en Él también es eterna, porque vuelvo a repetir, Dios es eterno y todas las cualidades de Dios son eternas. El siguiente beneficio que tenemos que estudiar y que vamos a ver hoy trata de ese beneficio precisamente que cuando vivimos en Cristo le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios de cualquier manera. Primero le pertenecemos, que estudiaremos, por creación, porque Él nos creó y al crearnos adquiere posesión nuestra. Pero también le pertenecemos, que está la importancia, cuando nos redimió, o sea, nos compró de nuevo. El pecado nos hizo que tuviéramos un nuevo dueño, y entonces Jesucristo, con su muerte y con su gloriosa resurrección, nos compró de nuevo. Fue a ese antiguo dueño y le dije: yo he pagado el precio por él, así es que ahora, si acepta por fe lo que yo he hecho, vuelve a tener comunión y relación con el Señor, con Dios. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 12 nos dice: vestíos, que significa deben vivir como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y si observáis, todo esto son características del fruto del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, y entonces si lo dejamos actuar y entendemos que hemos sido escogidos por Dios gracias a nuestra respuesta a lo que Cristo hizo, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener benignidad, humildad, mansedumbre, que significa control, dominio propio, y paciencia, constancia, perseverancia. Y como he dicho, esas son cualidades del fruto del Espíritu Santo que todo creyente debe producir si realmente ha nacido de nuevo y deja que el Espíritu Santo se mueva. Hermanos, somos escogidos de Dios, santos y amados por Él. También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 9, nos dice lo siguiente: mas vosotros, se refiere a la Iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Para qué? Con un plan y con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién te llamó? ¿Quién nos llamó? El mismo Dios. Somos, por tanto, linaje, sacerdocio santo, nación santa y pueblo que ha sido comprado por Dios. Dios, hermanos, nos ha elegido como su pueblo. Dios nos ha elegido como sacerdotes al servicio del Rey de Reyes. Dios nos ha elegido como una nación santa, apartada y dedicada a su servicio. Y somos posesión exclusiva de Dios, porque nos creó y nos compró. Cuando nos desviamos por culpa del pecado y levantamos el muro de separación entre Dios y nosotros, Cristo derribó, con su muerte, con su resurrección, derribó ese muro y nosotros volvemos a recobrar nuestra paternidad. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Todos somos creación de Dios, pero solo pertenecen a la familia de Dios, vuelven a ser familia de Dios aquellos que se arrepienten y que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. No hay otra opción, no hay otra manera de hacerlo. Por este, hermanos, por este motivo,
debemos mostrar a los demás la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad. Sabéis que la oscuridad significa la ignorancia y el pecado, y nos ha hecho entrar en su luz admirable, la luz admirable de su Hijo Jesucristo, que es la verdad, la sabiduría y la santidad. Estábamos, digamos, condenados en nuestras ignorancias, en nuestro pecado, y Dios, porque Él lo decidió así, Él tomó la iniciativa, enviando a su Hijo a la cruz, nos trasladó de las tinieblas a la luz maravillosa de su Hijo Jesucristo. ¿Estáis comprendiendo? El apóstol aquí está diciendo, y vamos a analizar cada una de las grandes verdades que el apóstol Pedro nos dice en esta carta. En primer lugar, Pedro habló de un linaje escogido. En segundo lugar, de un real sacerdocio. En tercer lugar, de una nación santa. Y en cuarto lugar, de un pueblo adquirido por Dios. Así que vamos a estudiar el primer punto, la primera verdad. En primer lugar, somos linaje escogido. En Hechos capítulo 17, versículos 26 al 29, vemos a Pablo en el Areópago predicándole a los atenienses. Los atenienses eran un pueblo idólatra, tenían dioses de todas las clases, había un dios para cada cosa. Incluso tenían un dios, al dios desconocido. Uno de sus dioses era el dios desconocido. Y Pablo aprovecha precisamente toda esa cantidad de dioses y se fija precisamente en el desconocido. Entonces Pablo dice, a ese Dios desconocido es al que vengo yo a predicaros. En su sabiduría, Pablo era sabio. Dice, ¿cómo le entro yo a los atenienses que son idólatras, que tienen dioses para todo, incluso tienen un dios al Dios desconocido? Pues yo voy a hablarles de ese Dios que ellos no conocen, y yo lo conozco. ¿Estáis comprendiendo? Y también el interés de esta gente era escuchar cosas nuevas. Hoy en día también existe eso, hay tendencias de predicaciones, de nuevas revelaciones, de buenas. Y hay gente que es atraída por esas mentiras, porque quieren escuchar algo nuevo, están quizá cansados de oír lo mismo y quieren oír cosas nuevas, aunque no sean correctas, aunque no sean verdad. Por ese motivo quisieron escuchar a Pablo los atenienses. Versículo 26, Pablo dice, y Dios de uno, o sea, de una sola sangre, de un solo hombre, hizo todo el linaje, toda la familia de los seres humanos, para que habiten sobre la faz de la tierra, prefijándoles incluso el orden de los tiempos. O sea, Él marca los tiempos. Recordemos que la humanidad se divide en años antes de Cristo y años después de Cristo. Incluso eso lo hicieron personas que no eran creyentes, pero Cristo ya marcaba los tiempos. Dios marcó los tiempos por medio de Cristo. Por eso se habla siempre de 200 años antes de Cristo o 1000 años después de Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Marca los tiempos y también dice los límites de su habitación. Aquí está diciendo que de un solo hombre Dios creó todas las naciones de toda la tierra, o sea, de todas las partes de la tierra, y determinó los límites de cada nación. Las naciones, sabéis que todas tienen sus límites, sus fronteras. ¿Quién hizo esas fronteras? ¿Me sabéis decir quién las hizo? La palabra de Dios dice que fue Dios quien delimitó dónde debería vivir cada familia y lo llama habitación, pero realmente es la nación, los límites de la nación. Versículo 27, para que busquen a Dios por si tal vez palpando para hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de los seres humanos. Dios ama a la humanidad. Dios nos ama a nosotros como hijos, pero también ama al resto de la humanidad y no está lejos. Está simplemente quizás darnos la vuelta y lo tenemos ahí detrás de nosotros, pero Él no va
a romper tu voluntad. Él, a través de su palabra, a través de sus ministros, a través de su iglesia, predica el evangelio de salvación, pero no obliga a nadie a ser salvo. La gente dice, Dios condena. No, Dios no condena a nadie. Dios creó un plan de salvación para que nadie se condene. Quien se condena somos nosotros, por nuestra mala actitud, por nuestra vida de pecado, por despreciar lo que Jesús hizo en la cruz y no valorar lo que Dios hizo a través de la figura de Jesucristo, su Hijo amado. El propósito de Dios, hermanos, era y es que las naciones le busquen a Él. O sea, que todas las personas de este mundo le busquen a Él, que busquen su ayuda. Y acercándose, aunque sea a tientas a Él, lo vamos a encontrar. Porque Dios es tan amoroso, tiene tanta misericordia, que aún a gatas que te puedas acercar a Él, Él te va a responder. Porque Él, hermanos, no menosprecia ni rechaza a nadie que quiera acercarse a Él, claro está, porque como he dicho no te va a obligar. La palabra de Dios dice que al que a mí viene, dice Jesús, yo no lo desprecio, yo no le echo fuera, sea de la condición que sea del estatus social que sea un gobernante, sea un pobre mendigo. Para Dios somos todos iguales. Dios no hace acepción de personas, y si vamos a Él desde cualquier condición, por eso nació en un pesebre, para que fuera accesible a todo estatus, o a toda persona, o a todo nivel de persona, sea poderosa, tenga autoridad, tenga dinero, no tenga. Jesús podría haber nacido en un palacio, ¿verdad? Pero ¿quién tiene acceso a un palacio? Un número, digamos, escaso de personas que tienen autorización para entrar en palacio. Pero en un pesebre, ¿a quién se le prohíbe la entrada a un pesebre? Eso habla de la accesibilidad que Dios demostró para que pudiéramos acercarnos a Él en cualquier condición. Por eso dice, para que busquen a Dios, para que le busquemos. Versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas, está diciéndole Pablo a los atenienses, han dicho, porque linaje, o sea, familia suya somos. Hermanos, en Él vivimos, en Cristo, no nos movemos y existimos, porque somos la descendencia de Dios. Nosotros somos los descendientes de Dios. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, o sea, su descendencia, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de los hombres. Como está escrito, está diciendo Pablo, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos, por hombres, por seres humanos, hecho de oro, de plata o de piedra. Dios no es eso, Dios no es un ídolo de oro ni un ídolo de barro. Dios es algo real y auténtico. Dios mora dentro del corazón de cada ser humano que le quiera abrir ese corazón y quiera que Dios more en él, que quiera, en definitiva, ser parte de su familia. Dios nos llama. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos, su propio pueblo no lo aceptó, no lo recibió, pero dice, a todos aquellos que le reciban y le acepten, se le da la autoridad, la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios. ¿Qué pasa con los que lo rechazan? Hay una gran mentira, y en la religión tradicional se usa esa frase, todos somos hijos de Dios. Hermanos, no todos somos hijos de Dios, eso es una gran mentira. Todos somos creación de Dios, como dije al principio,
Solamente somos hijos de Dios aquellos que le recibimos a Jesucristo. Y le recibimos primero como Señor, que significa dueño de nuestra vida, que Él controle y domine nuestra vida. No por un capricho de Él ni para manipularnos, sino para que nos vaya bien. Porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Es un buen padre. ¿Qué quiere un buen padre? Un buen padre ama a sus hijos y los cuida, los protege, los disciplina también, los castiga, para que el día de mañana sean personas de honor y personas que honren a Dios y vivan en el orden de Dios. Estoy comprendiendo, pero para eso a veces hace falta disciplina, y Dios hace eso con nosotros. Cuando nos ve que nos descarriamos, que nos vamos por ahí y tal, el Señor nos tiene que disciplinar. ¿Cómo? Pues mediante las pruebas, mediante el sufrimiento muchas veces también. El sufrimiento a veces es necesario para hacernos ver que somos débiles y que dependemos de Él. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel como su pueblo, y hoy en día las Escrituras enseñan que ese pueblo elegido ahora es su iglesia, nosotros, a la cual se le llama el Israel espiritual. La nación de Israel fue llamada pueblo elegido. La iglesia hoy se le llama linaje escogido, familia elegida por Dios. Recordemos que el apóstol Pedro estaba escribiendo a su propio pueblo, la iglesia, a los cristianos judíos que habían sido dispersados por todo el imperio romano y mucho más allá. Les estaba diciendo que aunque seguramente no parecían un linaje, un pueblo escogido, realmente lo eran. ¿Por qué lo eran? Porque habían recibido a Cristo y por eso fueron elegidos. Dios elige a aquellos que reciben a Cristo. Es una mentira la predestinación de que Dios de antemano ya predestinó a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Eso es una gran falacia. Y hoy en día se está metiendo dentro de las iglesias esa falsa doctrina. ¿De qué sirve que prediquemos el Evangelio a personas que supuestamente Dios ha predestinado para que sean condenadas? ¿Estás comprendiendo? Dios elige, escoge, como su pueblo, como su familia, como su iglesia, a los que aceptan y reciben a Cristo. Y lo hacen de verdad. No lo hacen siguiendo una tradición o siguiendo una religión. Las religiones, mucha gente se apunta, digamos, o se pone bajo la disciplina de una religión por miedo a la condenación. Y a Dios no hay que acercarse por miedo a la condenación, sino por amor. Por lo que ha demostrado Él por nosotros. Y nosotros, ese amor demostrado nos obliga a hacer las cosas como Él dice que hay que hacerlas. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. En Mateo, capítulo 16, versículo 19, vemos a Pedro, después de su confesión sobre quién era la roca firme Cristo, donde es edificada su iglesia. La iglesia no es edificada sobre ningún ser humano. Los católicos creen que la iglesia fue edificada sobre la figura de Pedro como el primer papa, y claro, ahora mismo todo lo basan en la figura del papa como la máxima autoridad en este tiempo. La máxima autoridad en este tiempo es el Espíritu Santo. Y esa autoridad, esa confesión de Pedro, cuando le dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Dice, Pedro, en esa confesión que has hecho, en esa roca, en esa firme roca que soy yo, que has confesado quién soy yo, voy a edificar mi iglesia, no sobre ti. ¿Estáis entendiendo? Lo que pasa es que la religión lo ha cambiado. Y tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta roca, no piedra, usa otra palabra, la roca, sobre esa confesión que has hecho, voy a edificar yo mi iglesia. Y esa confesión que has hecho es la confesión de quién es Cristo. La roca donde se debe fundamentar la iglesia verdadera de Jesucristo. Pues después de hacer Pedro esa confesión,
Jesús le dice: y a ti, refiriéndose a la Iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, las llaves del reino han sido entregadas a la Iglesia de Jesucristo, a la Iglesia verdadera. Y nosotros, como esa Iglesia, tenemos la obligación de proclamar el Evangelio, porque la Iglesia no es ningún hombre, la Iglesia es el instrumento elegido por Dios para ese propósito. La Gran Comisión se la encargó Jesús a la Iglesia: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Id habla de movimiento, algo que debemos hacer. Y habla también de un mandamiento, es algo imperativo. Dios nos da la orden de ir y predicar el Evangelio. El cielo, hermanos, siempre nos va a respaldar cuando como Iglesia tomemos las decisiones correctas. Bien, seguimos. El cielo, hermanos, siempre va a respaldar lo que nosotros hagamos y lo hagamos bien. Nunca va a respaldar algo que como Iglesia, como llamándonos Iglesia y porque nos llamamos Iglesia, hacerlo mal. Dios siempre nos va a respaldar cuando hagamos las cosas correctamente. Este honor, hermanos, ha sido concedido a los creyentes. Somos un linaje escogido. Dios está llevando a cabo hoy algo nuevo, hermanos. Él está llamando a un pueblo nuevo, a un linaje, a una familia escogida de cada ciudad, de cada pueblo, de cada nación, tanto judíos como no judíos. Todos están siendo atraídos para tener una relación con Dios dentro de su iglesia actual. Hoy no hay pueblos escogidos de alguna manera, naciones escogidas. Todos, Dios está haciendo una atracción hacia Él sobre todas las personas, sobre toda lengua, sobre toda nación. Antes eran los judíos, ahora somos todos. Su iglesia no es el pueblo judío solamente, sino todos aquellos que aceptan y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, aunque digamos que nosotros hemos venido a Cristo, Él dice que nos ha elegido. Él elige, hermanos, a todos los que le responden a su llamado y lo hacen de una manera digna. Recordemos que el Señor Jesús les dijo a sus propios apóstoles y discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en Mateo 22:14 el propio Jesús dice: muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, son muchos los invitados a participar del reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. ¿Por qué? Porque su respuesta al llamado no es la correcta. Se hacen religiosos y de alguna manera lo que pretenden es huir de la condenación. Quieren seguir al Señor, pero a su manera, poniendo ellos las reglas, y por eso no son elegidos. Son llamados, sí, pero Dios no los puede elegir, porque no lo hacen de una manera digna. Hay también otro tipo de personas que, aunque el llamado es universal, no responden al llamado, pasan olímpicamente, como se suele decir, de Dios y de lo que Dios dice y de los cristianos, rechazan el plan de salvación de Dios y por tanto Dios tampoco los puede elegir. ¿Estás comprendiendo? Dios elige a aquellos que responden al llamado y lo hacen de una manera correcta. ¿Estás comprendiendo? No hay predestinación, unos para salvación porque Dios lo ha decidido así y otros para condenación porque también lo ha decidido así en su soberanía. En su soberanía sí acepta a aquellos que entregan su vida a Cristo y lo hacen de una manera digna. ¿Estáis comprendiendo? Es maravilloso, hermanos, saber esto, y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de lo que esto significa
y por tanto demostrarle a nuestro Señor lo agradecidos que estamos con Él. Esto es un gran privilegio, hermano. Es maravilloso saber que aquellos que hemos respondido de una manera correcta al llamado de Cristo, somos la familia de Dios. Es maravilloso ser eso, pertenecer a la mejor familia que podamos pertenecer. Nosotros pertenecemos aquí en este mundo a nuestros padres carnales, a nuestra familia, digamos, en esta tierra. Y debemos amar y honrar a nuestros padres y cuidar a nuestros hijos. Es también un privilegio hacerlo. Pero el mayor privilegio es pertenecer a la familia de Dios, pertenecer a su iglesia. Por tanto, tenemos que ser agradecidos con Dios. Por eso en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, el versículo que he comentado antes, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, que significa nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esta afirmación? O sea, quiere decir que sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla, nos exige, nos obliga. Y si creemos que Cristo murió por todos, lo creemos, eso que Cristo murió por toda la humanidad, lo creemos. También, por tanto, debemos creer y debemos saber que esto nos obliga a morir a nuestra antigua y egoísta manera de vivir. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cristo murió por todo y eso me obliga a mí a morir a mi viejo yo, a mi manera egoísta de vivir. Me obliga. Por eso yo también debo morir. Debo morir, claro, a mis ideas, a mis propósitos carnales, a mi vida carnal. Como decía Pablo, ya no vivo yo desde que me convertí, desde que tuve ese encuentro personal con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Hermanos, Él murió por todos los que le recibimos como Señor y Salvador. Entonces, a partir de ahí hay una nueva vida. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para nuestra manera egoísta de vivir, sino que vivimos para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. En segundo lugar, dice el apóstol Pedro que somos un real sacerdocio. ¿Qué es ser sacerdote? ¿Qué es ser un sacerdote? Sacerdote viene de una palabra que significa, la palabra pontifax, que significa puente. El sacerdote actúa, digamos, como un puente de reconciliación entre las personas y Dios. Un puente siempre une, ¿verdad? Une dos orillas. Un puente también acorta las distancias. Un sacerdote era una persona debidamente consagrada y dedicada a ministrar en las cosas sagradas y también a mediar entre Dios y los seres humanos. Y en el antiguo pacto ofrecía sacrificios de animales por los pecados. Esto era, digamos, el oficio del sacerdote. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20, Pablo también dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos confió el ministerio, el trabajo de la reconciliación, o sea, ser puentes de unión y acercamiento. Ese es el trabajo del sacerdote. Versículo 19: esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, al haber sido justificados por Cristo y su sacrificio. Y entonces nos puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20: así que somos embajadores, representantes en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Un embajador es una persona que representa a otros estados, ante otros estados, al estado que lo nombra. Esa persona vive en otro estado, pero pertenece al estado que lo nombró. ¿Te comprendiendo? Un embajador de España en Estados Unidos vive en Estados Unidos, pero la casa donde vive es territorio español. ¿Te comprendiendo? No vive en España, pero sigue siendo español. ¿Qué quiere decir esto, digamos, en el tema espiritual? Dios nos ha nombrado embajadores en este mundo para representar al cielo aquí en la tierra. ¿Me seguís? Nosotros vivimos en esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos a la ciudadanía de Dios, aunque vivamos en esta tierra. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque estamos representando el reino de los cielos aquí en esta tierra. Y eso no podemos hacerlo de cualquier manera. Tenemos que hacerlo en una manera santa, en una manera que vivamos, demos testimonio de quién es Cristo, que reflejemos a Cristo en nuestra vida, que Cristo sea el que controle nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo. Ciudadano es natural que pertenece a un lugar. Por eso Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 20, nos dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. O sea, somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, cuando regrese en su segunda venida. En el Antiguo Testamento, Dios en primer lugar eligió a toda la nación de Israel para que fueran sacerdotes. Todos podían ser sacerdotes. Sin embargo, ellos pecaron. Y entonces Dios eligió a una tribu, la tribu de Leví, los levitas. A partir de ese momento los sacerdotes provienen de esa tribu. En la actualidad no existe este tipo de sacerdocio. Dios reconoce solamente uno, el sacerdocio de su iglesia. Hoy cada creyente, hermanos, cada creyente nacido de nuevo, todo el que cree y obedece al Señor Jesucristo, es un sacerdote, sea hombre o sea mujer. ¿Estás comprendiendo? Es un puente que nos acerca a Dios. Es un puente que acorta la distancia entre los seres humanos y Dios. Tú y yo somos puentes, porque todos somos sacerdotes. Pedro ha dicho que somos real, que estudiaremos el siguiente punto, real sacerdocio. O sea, sacerdotes al servicio del Rey. Toda su iglesia. Hoy, el único, digamos, sacerdocio que se acepta es que cada nacido de nuevo, cada hijo de Dios, hoy es un sacerdote. Israel tenía los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví, pero hoy ese sacerdocio acabó. Y cada miembro de la Iglesia de Jesucristo es un sacerdote, es un puente de unión. Hermanos, cada creyente hoy, como digo, es un sacerdote, en el sentido de que tiene acceso a Dios. Todos tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo rompió el muro de separación. El velo del templo, cuando Él murió, se rajó de arriba a abajo, o sea que la salvación viene del cielo. Y entonces se rompió la barrera que existía entre el ser humano y Dios. Y entonces tenemos acceso al lugar santísimo. Hoy el lugar santísimo es la presencia de Dios, porque cada creyente, vuelvo a repetir, tiene ese acceso a Dios. La barrera fue quitada y podemos venir ante su presencia y también ser intercesores, mediadores como parte del cuerpo de Cristo que somos.
Y como el antiguo sumo sacerdote, en el tabernáculo y en el templo, entrar en el lugar santísimo, hoy, como digo, el lugar santísimo es la presencia de Dios mismo, el camino que fue abierto por el sacrificio de Jesucristo. Amén. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, leemos: pues hay un solo Dios y solamente un mediador entre Dios y los seres humanos, Jesús, el hombre, el Cristo, el Mesías. No hay otro mediador. No busques más caminos, más mediadores ante la presencia de Dios. La religión ha creado cantidad de mediadores, santos, vírgenes que yo sepa solamente hay una, pero ¿cuántas vírgenes tiene la religión hoy en día? A veces unas se pelean con otras. ¿Quién tiene más poder, la morenita o la fuensantica? Eso es algo que tenemos. Si somos inteligentes, deberíamos darnos cuenta de que eso es una falacia, eso es toda una mentira, un montaje religioso que no sirve para nada, porque el único mediador, al único que podemos ir para que nos acerque a la presencia de Dios, es Cristo. Cristo es el único mediador que hay entre Dios y los seres humanos. Y como vimos anteriormente, Él nos ha delegado a nosotros el ministerio de la reconciliación, el ministerio de mediar, de reconciliar a los seres humanos primero entre sí y luego reconciliar al ser humano con Dios. El apóstol Pedro nos está diciendo también que como creyentes somos un sacerdocio real, como he dicho, sacerdotes al servicio del Rey. Somos, hermanos, hijos del Rey de Reyes y debemos servirle como Él se merece. Un poco más adelante, en esta carta de Pedro, leemos que los ojos del Señor están sobre los justos, y el que oye sus oraciones, y Él oye sus oraciones. Lo leemos en 1 de Pedro capítulo 3, verso 12, dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos hacia su oración. Pero por el contrario, el rostro del Señor está contra los que hacen cosas malas, los que practican la maldad. ¿Qué es una persona justa? Aparte de ser justificado por la sangre de Cristo, ¿cómo se demuestra que hemos sido justificados por la sangre de Cristo? ¿Cómo somos justos? Justo es aquel que cumple y vive según la ley de Dios. Todo lo hace según lo que marca la palabra de Dios. Eso es una persona justa. Es una persona que demuestra que ha sido justificada por Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Esta es una hermosa realidad porque trae preciosas promesas y grandes bendiciones. En este pasaje se hace distinción, y ya estoy terminando, se hace distinción entre los que hacen el bien. Las personas justas hacen las cosas, como se suele decir, como Dios manda. Y los que hacen el mal, los injustos, los malvados, y que tienen sus consecuencias. La consecuencia es que a los justos Dios ve, le presta atención y escucha sus oraciones y las contesta. Preciosa, ¿verdad? Preciosa realidad. Por eso la necesidad de ser justos, la necesidad de cumplir y vivir la vida según la ley de Dios, según la palabra de Dios. Y también los injustos, Dios está en su contra. ¿Sabéis lo que significa que Dios esté en contra de alguien? Significa que es su enemigo. Si yo estoy en contra tuya es porque soy tu enemigo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Dios está en contra de los injustos. Se convierte, digamos, en su adversario, en su enemigo. Pero no porque Dios quiera ser enemigo y adversario de nadie. Dios quiere y trae la redención y trae el perdón de pecados, pero aquellos que no escuchan su voz, aquellos que rechazan su palabra, aquellos que no viven en obediencia a Dios, se convierten en enemigos de Dios. ¿Estás comprendiendo? Dios no lo quiere. El propósito de Dios es que todos seamos salvos.
Así que las personas, Dios no las condena, se condenan ellas por no respetar y por no obedecer la palabra de Dios, por despreciar, menospreciar lo que Cristo hizo hace 2000 años en una cruz, que es morir por los pecados de toda la humanidad. Él que nunca pecó, que nunca engañó a nadie, tuvo que morir, tuvo que cargar con el pecado de toda la humanidad. El mismo Padre tuvo que mirar hacia otro lado, porque el pecado recayó sobre Jesucristo. Y como Dios no puede convivir con el pecado, tuvo que mirar hacia otro lado. Por eso Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sabía por qué, pero lo dejó ahí escrito para que lo entendiéramos nosotros, que Dios no puede convivir con el pecado. Dios no acepta el pecado de ninguno de sus hijos, puesto que no lo aceptó cuando Cristo, sin merecerlo, cargó con nuestros pecados, tuvo que abandonarlo. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Si tuvo que dejar a su Hijo Jesucristo morir en una cruz, ¿qué crees que hará con aquel que desprecie lo que Cristo hizo? ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por eso a los justos, dice la palabra de Dios, Dios les ve y les presta atención a sus oraciones, pero en cambio a los injustos se convierten en sus enemigos. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con la tercer verdad que Pedro asegura que somos, que es que somos una nación santa. Así que lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene.